Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos nuevamente conectados en Telesucesos y Radio Sucesos, estrenando este nuevo set con nuevas posibilidades. Queremos dar la bienvenida en este momento a Consuelo Bowen. Ella es presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y ellos están presentando un anteproyecto de ley contra la violencia de género. Consuelo, es complicado para las mujeres mirar las noticias y ver que cada vez hay más femicidios, hay más maltrato. Aunque estamos en el siglo XXI, vemos mayor problema para las mujeres y en general mayor violencia de género. ¿Cómo o en qué consiste este anteproyecto? ¿Y cómo lograr además sensibilizar a la población para tratar de erradicar esta lacra que tenemos como país? Buenos días con todos y todas. Precisamente el hecho de poder hablar de violencia y de que esto es un problema para la sociedad ya es un avance. Hace unos 20 años, unos 15 años, cuando por ejemplo existía la ley contra la violencia a la mujer y la familia, era un tema bastante poco abordado desde lo público. Yo creo que justamente uno de los principales avances que hemos tenido en estos años ha sido precisamente que este se visibilice como un problema, como lo que es un problema para la sociedad y no un problema privado, no un problema que solamente tiene que ver con la familia, sino con la sociedad. Eso ha sido muy importante. ¿Cómo abordarlo en esto? Bueno, precisamente esta ley es una ley que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la protección a las víctimas de violencia o sus familias. Lo importante es cómo prevenir, cómo evitar que se genere violencia, cómo erradicar que exista machismo en la sociedad y que exista problemas para las mujeres. ¿Cómo lograrlo? Porque al fin y al cabo, yo siempre lo reitero, las mujeres somos mamás del 100% de la población. ¿Cómo es posible que reproduzcamos violencia de género? Precisamente porque eso deviene de concepciones culturales. Precisamente una de las principales medidas que debemos tomar es cómo cambiamos las estructuras de pensamiento de una sociedad que se va reconstruyendo desde el machismo. Cómo hacer que desde la familia, que es el primer espacio de socialización del ser humano, sea un lugar en donde justamente las relaciones sean paritarias e igualitarias. Una sociedad incluyente se construye como tal desde lo privado hacia lo público. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos y nos alarmamos del índice delincuencial, no vemos que a veces las raíces de esta violencia pública está en la violencia privada. Ese es un primer paso que hay que tomar conciencia de que la violencia en lo privado multiplica la violencia en otros espacios. La violencia en sí misma deviene de estos patrones socioculturales, los estereotipos que van reproduciéndose, y precisamente las mujeres, los hombres, tenemos que tomar conciencia de aquello para ir construyendo de una forma distinta. Debemos pensar de forma distinta. En ese sentido, el Estado, a través del Ministerio de Educación, que es parte del Plan Nacional contra la Violencia de Género, con los medios de comunicación, que son muy importantes, deben ir construyendo mensajes y formas de ser distintas desde pequeños. Es decir, que sea algo permanente en todos los espacios. Ustedes están presentando un anteproyecto de ley. ¿Cómo lograr que esto pase a la Asamblea? ¿Qué leyes reformaría este proyecto? Porque en muchas se menciona el tema violencia de género, el femicidio en el Código Integral Penal. ¿Qué leyes nomás busca reformar este proyecto? Bueno, realmente este anteproyecto en realidad es una iniciativa del señor presidente. Cuando él se posesionó, el presidente Moreno, él dijo ni una menos.
Eso lo tradujo él en un deber hacia las entidades públicas, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, junto con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es el ente especializado en el Estado en género. Nos unimos para cumplir con el mandato del señor presidente y poder construir, poder elaborar participativamente este proyecto de ley. ¿Cómo se inició el proceso? El proceso se inició en territorio, con 6 talleres con organizaciones de mujeres que trabajan el tema. Ellas nos dieron los insumos principales para hacer este anteproyecto de ley. Con ellas nos reunimos, nos dieron los contenidos principales que ellas consideran desde su experiencia qué es lo que debe contener la ley. Entonces, en ese sentido se hizo el texto reforma el COIF en un tanto en la parte protectiva para darle más contenido a lo que es reparación a víctimas, reforma o fortalece, mejor dicho, el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia para que justamente esta violencia que se da no solamente en la edad adulta, sino también en niñez y adolescencia pueda ser abordada desde el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En todo caso, lo que trata esta ley es de apuntalar las competencias de las diferentes entidades públicas que ya tienen sus propias leyes para que puedan prevenir y atender el tema de violencia hacia las mujeres. Usted hace referencia al discurso de posición del señor presidente Moreno, el decir ni una menos. Yo agregaría ni una menos ni una más, ni una menos que ninguna mujer sea asesinada y exista una mujer menos en nuestra población, pero ni una más agredida. ¿Cómo conjugar las dos cosas? Ni una menos cuando uno habla de femicidio, pero ni una más en tema de maltrato. Porque el femicidio debe ser entendido como la forma más extrema de violencia, pero que es el resultado de un proceso a lo largo de todo un periodo en donde sistemáticamente ha habido esta violencia. Violencia que es la expresión de relaciones de poder desigual al interior de las familias. Hay que ver no como fenómenos aislados. Hay que entender que la mujer que muere a manos de un femicida tuvo toda una historia de violencia física, de violencia psicológica, que no le permitió reaccionar de forma adecuada ante ese peligro, ante esa amenaza. Debemos trabajar lo que es violencia intrafamiliar, violencia en otros espacios hacia las mujeres, pero con miras a hacer ver que eso puede desencadenar un femicidio. Usted habló de varias mesas de diálogo, de visitar territorio para buscar recoger las necesidades de cada sector. ¿Cómo ser parte de esto? ¿Cómo ir hacia el Consejo y pedir o recomendar ciertas cosas o visibilizar otras problemáticas que vivimos las mujeres? Precisamente nosotros, como el ente de Estado, lo que hacemos es un trabajo muy de cerca con la sociedad civil para recoger de ellos sus inquietudes y poder trasladarlas a los diferentes espacios y responsabilidades del Estado. En ese sentido, a través de las organizaciones, como le decía, de sociedad civil, que son las que más sienten y de mejor manera traducen esas necesidades, recogemos esos insumos y hacemos llegar ya en forma más estructurada de propuestas hacia las diferentes entidades, ya sea el Ministerio de Salud, ya sea el Ministerio de Educación e inclusive a otros espacios, porque como usted sabe, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género está compuesto por 5 representantes de las funciones del Estado. Entonces podemos también trabajar no solamente con el Ejecutivo, sino también con otras funciones. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha sido uno de los mejores aliados del Consejo de Igualdad, porque hacia ellos llegamos, por ejemplo, con denuncias que nos hacen las mujeres sobre tal o cual dificultad en el acceso a la administración de justicia. También hacemos llegar recomendaciones para mejorar la aplicación, por ejemplo, de medidas de protección, etcétera. Es decir, siempre estamos en ese diálogo permanente porque también como somos paritarios y tenemos sociedad civil en nuestro directorio, hacemos ese diálogo que es un poco a veces difícil, pero que siempre es productivo para ambas, tanto para Estado como sociedad civil. Es muy importante un diálogo paritario en donde todos puedan expresar sus opiniones y ustedes recogerlas. Queremos agradecer la presencia de la doctora Consuelo Bowen. Recordamos que ella es presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Hoy hemos hablado sobre este importante anteproyecto de ley para el tema de la violencia de género. Buscamos todos una sociedad más paritaria, igualitaria, en donde hombres y mujeres, no por ser hombre o mujer, tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de respeto. Así es que creo que hay que trabajar
todos en esto, no solamente el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sino dar una mano y demostrar que el país puede cambiar y puede erradicar esta grave lacra que tenemos. Gracias nuevamente a la doctora Consuelo Bowen. Vamos a una pausa, luego de la cual vamos a dialogar con la cantante ecuatoriana Carla Canora. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. El Misterio del Interior, con Luis Eduardo Vivanco. Bienvenidos al Misterio del Interior, donde le caemos a garrote limpio, toletazo a la noticia. Estamos cada viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Sucesos y Telesucesos, porque el Misterio del Interior se ve, se escucha, se huele y se siente. Cada viernes a las 8:30, porque salir en UHF es extrañamente sexy. El Misterio del Interior, con Luis Eduardo Vivanco, los viernes a las 8:30. 101.7 Radio Sucesos. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Salud Sexual. Un programa enfocado a la orientación y educación sexual, reproductiva y planificación familiar. Conducido por el doctor Patricio Barzallo. Salud Sexual, lunes y jueves, 18 horas. Reprise, sábados y domingos, 18:30. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Un toque de la cultura rusa, sus tradiciones,
turismo, gastronomía, con la conducción de la doctora Elena Kudelina. Un toque de la cultura rusa. Sábados, 18 horas. Hablemos de salud mental. Programa orientado y referente al bienestar y a la salud mental. Conducido por los doctores Carlos León y Pacífico Gallegos. Hablemos de salud mental. Miércoles, 18 horas. Reprise, sábados y domingos, 16 horas. Cocinando con Carmine. Las mejores recetas de la comida italiana e internacional. Conducido por el chef italiano Bill Carmine, con muchos años en el Ecuador y reconocido internacionalmente. Cocinando con Carmine, lunes a jueves, 8:30. Economía en 3D, analizando el panorama financiero de los principales sistemas económicos con el análisis de los economistas Rodrigo Espinosa, Daniela Olé y Mauricio Pozo. Economía en 3D, jueves 6 horas, reprise jueves 18:30. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. En Radio Sucesos acaban de escuchar una cadena generada por el Poder Legislativo y aquí en Telesucesos estábamos conversando con Carla Canora. Con ella queremos hablar sobre la presentación de un nuevo proyecto musical que será presentado en Cancillería denominado El Ruiseñor. ¿Qué nomás engloba el disco, el concierto? ¿Qué nomás significa El Ruiseñor para Carla Canora? Buenos días, Claudia. Gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy. El proyecto El Ruiseñor es un proyecto que encierra un disco que se lanzó hace un tiempo atrás con un diario nacional, en donde están temas de Julio Jaramillo importantes. Fueron tantos los temas que él hizo populares, nacionales, internacionales, de tantos géneros, y quisimos hacer un pequeño escogitamiento de los temas que más estaban adecuados para las circunstancias. Además, por eso el nombre, El Ruiseñor de América, por eso el nombre del Ruiseñor del disco. Sí, El Ruiseñor. Entonces, los recreamos en distintos géneros. Hay temas hechos cha-cha-cha, que eran antes un bolero. Hay un pasillo que sigue siendo un pasillo. Hay un tango que sigue siendo un tango. Bueno, les pusimos un poquito de la contemporaneidad de estas épocas, sin dejar atrás ese aire de la música de salón de los años 60 que quisimos darle a la producción. Ahora lo que vamos a presentar es el show en sí. El show que contiene estos y otros temas más, también de Julio Jaramillo, para rememorar todo ese sentimiento común en toda Latinoamérica de nostalgia, de romance, en donde en cada canción se siente la fuerza de la poesía de esa época, y queremos hacerle un tributo ahora en este show a Julio Jaramillo, aprovechando la oportunidad que nos brinda la Cancillería para presentarnos en el marco de la coordinación de la Agenda Cultural Internacional para difundir al Ecuador turísticamente. Ellos tienen una serie de actividades participativas y culturales abiertas al público que van a estar presentando cada mes, y es muy especial para Carla Canora que la primera vez sea con el show El Ruiseñor. Es decir, se inaugura este proceso en la Cancillería con el show El Ruiseñor, que nos trae a JJ, representado por Carla Canora. Así es. ¿Cómo ser parte, cómo asistir? Ustedes arrancan en Cancillería, pero lo ideal sería que recorran diferentes países mostrando la historia de la música, lo que fue Julio Jaramillo, no para Ecuador, sino para América Latina, un cantante que además lo sienten como suyo países como Colombia o México o Perú. Bueno, precisamente creo que esa es un poco la intención de la Cancillería, no solo mostrar este proyecto, sino una serie de proyectos más culturales que presentan al Ecuador en todos sus ámbitos. Creo que no solo es musical, tengo entendido que cada mes se va a presentar un proyecto distinto, y creo que esa es la intención. En esta ocasión, Julio Jaramillo, que siempre digo que cuando escuchamos Julio Jaramillo nos sentimos muy ecuatorianos, en donde sea que esté,
ese ecuatoriano siente que ese nombre le vincula con su país. ¿Cuál de las canciones que vienen en el disco que usted presentará en el concierto en Cancillería le representan más a Carla Canora? ¿Le hacen sentir más, le conmueven más? Bueno, cada una tiene un porqué de estar allí, cada una tiene un vínculo con mi propia historia, ¿no? Pero indudablemente nuestro juramento es un tema que nos conecta, que es parte, creo que de todos en la vida tenemos ese momento que se conecta con esa historia de nuestro juramento, del juramento de amor. Y entre otras cosas, ¿no? Me recuerda mi infancia, me recuerda a mis abuelos, la gente grande que escuchaba esta música cuando yo era una niña. Y pues es un tema muy especial. Además que ha trascendido todas las generaciones, cualquier joven, niño, adolescente o adulto en el Ecuador sabe nuestro juramento. Por supuesto, yo creo que mi hija de 10 años, de hecho, es un tema que para ella es conocidísimo, ¿no? Por esto de la herencia genética, por esto de que escuchamos en la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ya siendo adultos uno le pone asunto a la historia de romance tan fuerte, a ese pacto del que habla la canción. Es muy, muy romántica canción y todo el disco en sí es romántico. Este disco romántico, dice Carla, que además narra parte de la propia vida suya. ¿Cómo nos cuenta? ¿Qué nos cuenta de su vida, de sus amores, de sus hijos? Porque Carla nos decía fuera de micrófonos, tiene 3 hijos. ¿Cómo manejar la carrera artística y el ser mamá? Bueno, cada canción es un pedacito de mi historia, de todo lo que he estado viviendo en ese momento en que se generó el vínculo con esa canción. Y sí, tengo 3 hijos lindos. Mi hijo mayor tiene 21 años, se llama Carlos. Martín de 14 años y Gia de 10 años, y pues han sido parte fundamental de todo este proceso. Yo inicio mi carrera formal ya existiendo ellos, ¿no? Han sido parte de la ilusión de poder tener una carrera profesional lanzada. Me acuerdo que pues he cantado toda la vida, pero pues fue en el año 2007 más o menos que me presenté formalmente como una carrera, ¿no? Entonces mis hijos han sido parte del sueño, han sido parte de todos los intentos y pues siguen siendo parte de este proceso que no es fácil, pero es muy bonito. El ser mamá es mi principal rol, creo que es el rol más importante para mí, y pues Dios organiza mi tiempo, organiza mi vida, organiza mi agenda, de manera que tenemos un hogar muy bonito, unos hijos que están creciendo bien, son felices. Hay el tiempo de calidad para ellos, para el esposo, para los amigos, para la familia y por supuesto para la música y para el público que es artífice de cada pasito que vamos dando en este camino. En este pasito que usted señala, cada pasito, cada canción, cada disco, cada concierto, ¿cómo le recibe el público ecuatoriano? Yo fuera de micrófonos le decía, las redes sociales dijeron que Envidia va a estar junto con Carla Canora. Tiene muchos fans, hombres y mujeres, ¿no? De los dos lados. Pero ¿qué significa para usted este contacto con el público, el subirse a un escenario y cantar? Bueno, realmente no sé si tengo muchos fans, pero los que tengo me llenan el corazón. De hecho, pues para todo artista el estar en el escenario, el estar en ese contacto directo con el público es el momento soñado, ¿no? Y yo, gracias a Dios, he sido muy afortunada de siempre ser recibida con cariño. La gente, el público recibe con cariño los proyectos que presentamos, que trabajamos para ellos. Siempre hay quien no está de acuerdo con el estilo, pero todo sirve, todo suma, y me siento muy afortunada con el público que hasta ahora es el que me ha empujado, como te digo, pasito a pasito vamos ahí, y me siguen dando ese ánimo para levantarme todos los días y seguir pensando de que este es el camino. Son 10 años de la carrera profesional, se dice profesionalmente se presentó en el 2007, han pasado 10 años de Carla Canora en los escenarios. Antes, ¿cómo se sentía? ¿Quién le escuchaba? ¿Quién le motivó a Carla al profesionalizarse en el mundo del canto? Bueno, he cantado desde los 8 años. Si bien es cierto, no vengo de una familia de músicos, pero mi bisabuela, que cuando yo tenía 8 años, tenía 105 años, hizo que yo... Su abuela tenía 105 años. Mi bisabuela tenía 105 años cuando yo tenía 8 años. Entonces ella fue un personaje muy importante en mi vida en ese momento, porque hizo que me diera cuenta de que había algo allí que me hacía sentir diferente y decidida a que hay un camino ya definido, ¿no? Ella era músico, cantaba, tocaba instrumentos,
me enseñó canciones de sus épocas de infancia, gran herencia para mí. Y bueno, en ese momento pues fui creciendo junto con la música. Yo soy esmeraldeña y en Esmeraldas, en la sociedad esmeraldeña, la gente me conocía mucho porque yo cantaba en las fiestas, en los matrimonios, en las fiestas familiares, en los eventos culturales, ¿no? Luego fui a vivir a Guayaquil, allá me involucré con otros estilos de música, participé en grupos, en concursos, en el colegio era la cantante del colegio, tomé clases de música y poco a poco me fui dando cuenta de que era lo mío. Con el tiempo tuve mis hijos, me casé y quedó un poco relegada la música, ¿no? Estaba en esta indecisión de la universidad, una carrera como la que soñaban mis papás, también porque amaban que haga música, pero ellos siempre creían que era como algo secundario y que debía tener una carrera académica. A mí me gustaba la medicina, deserté porque el tiempo era... la carrera le mostró que era durísimo también, o sea, la carrera me pedía entre vida y muerte. Por supuesto, era tan exigente como la música. Entonces, bueno, pasó el tiempo y finalmente conocí a una persona que ahora es mi esposo, es mi manager también y es el compositor de muchas de mis canciones, con el que hicimos ese clic y decidimos iniciar una carrera profesional formal. Empezamos todo un proceso que empezó en el 2007 y ahora seguimos trabajando y, como te digo, con esa satisfacción de que pasito a pasito, lento pero seguro, en vamos estos caminando. 10 años, ¿cuál ha sido el mayor éxito de Carla? ¿Cuál es el que le identifica más, además del Ruiseñor, este disco que nos presenta con el concierto en estos tiempos? ¿Cuál es el que más le identifica como Carla Canora y además que los fans cuando va a los conciertos le piden que vuelva a interpretar? Bueno, son varias las canciones, pero indudablemente Solo Tú fue un tema que se quedó en el corazón de mucha gente. Fue un tema que fue banda sonora de una novela muy linda y he encontrado gente que me dice, ay, cuando escucho esa canción recuerdo a mis hijos, o me enamoré de mi esposa por su canción, o me casé por su canción. Entonces son satisfacciones, ¿no? Solo Tú es un tema que la gente recuerda muchísimo todavía y sigue dedicando, ¿no? Un tema que se queda ¿Cómo allí. encontrar el Ruiseñor? ¿Cómo asistir al concierto? Nos están preguntando. Bueno, el Ruiseñor se vendió, como te digo, con un periódico nacional. No es para nadie un secreto que en el Ecuador ya la venta de discos para los artistas no es la prioridad, digamos, sino que tengan nuestra música. Todas estas canciones se encuentran en mi canal de YouTube, que se llama Carla Canora. Allí están cargadas todas las canciones del Ruiseñor. Pueden visitar el canal, escuchar las canciones y compartirlas. Y creo que el evento que se va a dar mañana jueves en Cancillería es a las 7 de la noche. Creo que se repartieron invitaciones. Creo que se va a hacer un evento mensual y seguramente Cancillería estará difundiendo la forma en la que puede el público acceder. Y esperamos mirarlo en los diferentes canales y redes sociales. Gracias a Carla Canora. Felicitamos por su trayectoria. Es una mujer esmeraldeña que lleva ya 10 años en los escenarios del país como profesional, pero toda su vida ha cantado, lo hace con el corazón. Representa a nuestro país, a esa diversidad, a esa historia que tenemos. Y el Ruiseñor es un proyecto que lo demuestra. Volver a hablar de JJ, interpretar sus canciones con otros ritmos, con otras lógicas, hace que lo recordemos más aún. Así es que gracias a Carla Canora por habernos acompañado. Vamos a ir a una pausa, en la cual estaremos dialogando con el doctor Andrés Páez para hacer un análisis de la situación que atraviesa el Ecuador. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Estimados amigos, estimadas amigas, quiero simplemente indicarles que el programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo se retransmite los días miércoles y domingo a las 8:30 de la mañana, 8:30 AM,
a través de Radio Sucesos 101.7 FM. Les invito cordialmente a que escuchen. Economía en 3D, miércoles y domingos de 8 horas 30 a 9 horas 30. 101.7 Radio Sucesos. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Andrés Páez. Recordamos que él ha sido asambleísta, es candidato a la vicepresidencia de la República y ha sido un analista permanente de lo que está pasando en el Ecuador. Andrés, fuera de micrófonos decíamos que no dejamos de sorprendernos diariamente por cada escándalo que aparece, o que enjuician a un vicepresidente, o que más de 200 barcos rodean las Islas Galápagos. Esto nos genera una serie de angustias, de preocupaciones, pero al mismo tiempo la duda de que si efectivamente los culpables de una serie de temas van a ser castigados o no. ¿Qué ocurre en el país? ¿Qué ocurre con la ciudadanía? ¿Qué ocurre con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo en el día a día? Gracias, Claudia. Buenos días. Sin duda, el mayor problema que el Ecuador tiene, aparte de la corrupción, es la impunidad. Hemos vivido 10 años y más de una impunidad galopante, en donde ante evidencias contundentes no se ha juzgado de la manera que la sociedad espera a quienes han sido presuntos responsables o responsables de actos reñidos con la ley. Ahora el tema de Galápagos es algo que no solo escandaliza al Ecuador, sino a la comunidad internacional. Eso es algo que verdaderamente no tiene perdón de Dios. No tiene perdón, pero al mismo tiempo evidencia, Andrés, lo desprotegidos que estamos. La Armada Nacional no tiene recursos, no hay radares, no hay sistemas. Si hablamos de las fronteras del país, la frontera norte sigue sin radares. Cuando se dio el caso de Angostura, no tenían combustible, se compraron los chinos no funcionaron. Se pidió a España todavía no se le paga los radares y no tenemos radares. O sea, es un país que está, pero sin ningún tipo de protección para lo que está pasando en Galápagos. Deberíamos pensar seriamente en reevaluar la relación entre el poder público y las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas nos han dado una dolorosa noticia. No están en capacidad de enfrentar a esa enorme flota de buques que han venido a devastar la riqueza natural del Ecuador. Y eso es algo tremendamente grave. Pero eso en el caso de Galápagos. Ahora, en los otros casos, la situación es igual de grave, porque no existen mecanismos para que la impunidad no sea rampante como efectivamente sucede en nuestro país. Y por eso yo estoy decidido a apoyar esa iniciativa de la sociedad civil que la han denominado la ley del vómito prieto,
A ver, ¿qué significa la ley del vómito prieto? Esa es una ley destinada a hacer que quienes se han enriquecido indebidamente, ilegalmente, durante todos estos años, como consecuencia del ejercicio de una función pública, devuelvan aquello. Porque no es justo, Claudia, que a una persona se le sancione, que se pase unos años en la cárcel, si es que se fuera, en el mejor de los casos, y que luego salgan a disfrutar de la fortuna mala vida, fortuna que es dinero de todos los ecuatorianos. Es importantísima la ley, yo siempre he estado diciendo aquí qué hacemos para que devuelvan y que el país recupere esos recursos, pero ¿cómo sería la forma de actuar? Porque o lo tienen en cuentas fuera del país o lo tienen en base a terceros. ¿Cómo determinar X, Y o Z sinvergüenza que robó la función pública, cuánto robó y cómo debe devolverlo? En la campaña electoral yo había mencionado que incluso hicimos contactos con 3 empresas que a nivel mundial se dedican a hacer un rastreo de estas fortunas mal habidas. Empresas que tienen honorarios muy elevados, pero que en definitiva el costo-beneficio es bastante razonable, porque permite a los países recuperar aquel dinero que ha sido robado por esta gente y devolverlo a las arcas del Estado. Yo creo que esa es una iniciativa que nosotros como sociedad debemos impulsar de manera unánime, porque no basta la sanción penal. También hay que hacer que se devuelva lo que se ha robado, pero además provocar una suerte de interdicción, es decir, una prohibición para que estas personas vuelvan a la función pública. No están calificadas para la función pública. O vuelvan a ser candidatos pasados los años. Y así deberíamos actuar, porque no podemos seguir manteniendo una sociedad en donde la regla es la impunidad y no la sanción. Creo que estamos al revés de las sociedades civilizadas. Y si es que no hay impunidad, se sientan precedentes. Y cuando se sientan precedentes, la cosa pública se administra con absoluta transparencia, como es la aspiración de una sociedad contemporánea. Es decir, el buscar, el luchar contra la impunidad. Precisamente ayer la Asamblea cumplió 100 días de gestiones. ¿Cómo evaluar los 100 días de gestiones de la Asamblea cuando Andrés Páez fue asambleísta? ¿Qué ha pasado en esta Asamblea donde hay menos asambleístas de Alianza País, pero igual tienen la gran mayoría? Yo creo que la oposición ha hecho intentos muy importantes e interesantes de fiscalización y han impulsado varios actos de fiscalización que la sociedad los ha aplaudido. Sin embargo, estimo de que ha habido también el bloqueo tradicional de la mayoría de Alianza País para impedir que esa fiscalización tome cuerpo. No se llega a entender, por ejemplo, la facilidad con la que se le conduce a un contralor ya renunciado a un juicio político, pero se establece todo tipo de obstáculos para impedir que la misma fiscalización recaiga sobre otros personeros. Durante 10 años del correísmo insistimos en la necesidad de fiscalizar a los funcionarios y siempre nos topamos con comisiones de fiscalización que realmente eran de archivo y alcahuetería. Que presidía la comisión de fiscalización en el periodo anterior es la que sigue presidiendo la comisión de fiscalización. Sí, claro, porque las cosas no han cambiado. Y en eso yo creo, Claudia, que nosotros, si bien aplaudimos los diálogos, porque es importante este contraste, ¿no?, que se marca desde el nuevo presidente, por fraudulento que sea su origen, con su predecesor y la vulgaridad de su predecesor, y que el nuevo presidente por lo menos diga, bueno, al menos voy a conversar. Yo creo que todos aplaudimos eso. Porque hay otro clima en general en el país en ese momento. Pero además eso no debería sorprendernos. La actitud de todos los presidentes debe ser conversar. Pero es que después de 10 años el cambio sí claro, nos genera... Por eso digo, hay que aplaudir esas iniciativas de diálogo. Pero la sociedad reclama actos concretos. Si la ley de comunicación sigue vigente, ¿de qué sirve dialogar con los medios de comunicación? Si es que el anticipo al impuesto a la renta sigue vigente, ¿de qué sirve dialogar con los empresarios? Es decir, hay que tomar medidas concretas. Hay que darle al país señales de que efectivamente vamos por un rumbo diferente y el Ecuador
no está yendo por un rumbo diferente. Hay 1 millón de jóvenes fuera del sistema universitario, siguen sin poder asistir a la universidad. Un joven acaba de suicidarse en Ibarra porque no ha podido obtener un cupo para la universidad, ve sus sueños frustrados. El consumo de drogas es masivo gracias a esa tabla de drogas que debió haber sido eliminada mucho tiempo atrás. Es decir, los mismos moldes perversos del gobierno de Correa se mantienen. Claro, siguen vigentes. Y eso es lo que nosotros vemos con enorme preocupación. Si es que el presidente de la República no toma medidas para resolver la crisis política, lo que va a suceder es que se le va a mezclar la crisis política con la crisis económica. El mes de septiembre el presidente ha señalado de que va a tomar medidas. Esas medidas no podemos permitir que sean otra vez con el bolsillo de los ecuatorianos. No tenemos nosotros por qué responder por el despilfarro de los 10 años de correísmo. Si es que quieren resolver los problemas económicos, que vendan los canales de televisión, que vendan esos periódicos que durante 10 años sirvieron para perseguir, insultar y calumniar a opositores como el que habla, que tomen medidas para realmente recuperar la economía, como es hacer esa auditoría de la deuda externa, pero es gravísimo, ¿Es posible o no, al ser Andrés asambleísta, que el Contralor audite la deuda externa? Porque ahora están llamando al Contralor porque dicen no son sus funciones. ¿Quién puede aclararnos? Además hay cifras y cifras del señor presidente en una cadena informó un tema de deuda. Aparece el ministro de Finanzas de la Asamblea y nos pone nuevamente otra deuda, muchísimo menor. Entonces, ¿qué hacer? Hoy precisamente el colectivo Vigilancia Ciudadana presenta al presidente una propuesta para consulta popular. ¿Cómo lograr cambiar una serie de temas? ¿Cómo buscar que los organismos de control sean transparentes e independientes? Que es uno de los problemas que tenemos en el país. Bueno, yo creo que la iniciativa del Contralor del Estado de auditar la deuda no solamente tiene que ser sobre el gobierno de Correa, pero tiene que ser desde cuando Correa era ministro de Finanzas. ¿Le permite o no le permite? Porque ahora en la Asamblea dicen no son las funciones y quieren interpelarlo. Lo que pasa es que la Asamblea está acostumbrada a hacer interpretaciones con dedicatoria. Entonces, como no le conviene, dice eso. Pero si le convendría, diría otra cosa. Y eso es lo que el país repudia. Entonces, hay un maquillaje, hay juegos pirotécnicos, que el país está un poco como sorprendido con los juegos pirotécnicos. Pero si aterrizamos en los hechos, vamos a tener la certeza de que en el Ecuador las cosas no han cambiado. Insisto, aplaudo los diálogos. Yo promociono los diálogos. Pero siempre dijimos durante el correísmo que era importante dialogar, pero no basta con dialogar. La crisis económica es galopante. Claudia, la situación del desempleo y del subempleo es verdaderamente alarmante. La inseguridad es una cosa verdaderamente atosigante para los ciudadanos. Los datos de robos de celulares, por ejemplo, ayer que sacaba Ecoavisa, es impresionante, pero es un celular. No se diga temas de asesinatos, de robos de hogares. La gente vive permanentemente insegura. Asolada por la delincuencia. O sea, no han cambiado las cosas. Si es que Moreno quiere realmente darle una solución a estos temas, y si es que quiere evitar una mezcla explosiva entre crisis política y crisis económica, Moreno tiene que tomar medidas en forma inmediata. Una de las formas de hacerlo sería llamar a consulta popular. ¿Qué piensa Andrés sobre lo que están pidiendo colectivos ciudadanos? Hay quienes piden hasta una nueva constituyente, pero una consulta popular ayuda a manejar la crisis política y encontrar soluciones para Consejo de la Judicatura o el quinto poder o cuarto poder, el control ciudadano, el propio CNE. ¿Sirve para algo ir a una consulta? Puede ser que jurídicamente sea una salida importante e interesante. Pero además, desde el punto de vista social, va a ser una bomba de oxigenación. Es decir, va a permitir oxigenar un clima político que está muy contaminado por la corrupción y la impunidad. Entonces sí hay que impulsar y apoyar esas iniciativas de consulta popular en la medida de que pueden conducir
a darnos esos Pero resultados. al mismo tiempo queda pendiente lo más grave que decía Andrés Páez, el tema de la impunidad. Pero claro, la consulta no nos garantiza que los pero pillos claro, vayan presos y devuelvan la plata. Ahora, claro, la consulta también puede decidir que no solamente se investiguen y se sancionen penalmente a los responsables, sino que además se les despoje del patrimonio mal habido y que además de eso se les prohíba ejercer en el futuro cargos públicos. Es decir, una consulta popular de esas dimensiones podría tener un enorme resultado positivo para la sociedad, pero también para el gobierno, pues, porque tendría un rédito político enorme. Ahora, eso no es suficiente, porque la gente no come con consultas populares, la gente no obtiene no hay más trabajo, empleo, más bien hay con un paréntesis, consultas hay populares. inseguridad para invertir. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al gobierno? ¿Quiere usted realmente contribuir a resolver los problemas del país? Entonces comencemos por medidas que son fáciles. Eliminar el impuesto más estúpido que se ha creado en el Ecuador, que es el anticipo al impuesto a la renta. El Ejecutivo no necesita... Él tiene facultad privativa y exclusiva para enviar proyectos de ley en materia tributaria. Pero no espere el Ejecutivo que el Consejo Consultivo y Tributario le dé unas recomendaciones que serán a la altura de octubre. Pero ya le dijeron en la primera reunión, pues. Si lo primero que dijeron los empresarios es, por favor, eliminen el anticipo al impuesto a la renta. Y el impuesto a salida de divisas. Que es un dique. El impuesto a la salida de divisas, que es otro obstáculo. Y eso es una decisión del Ejecutivo que se manda a la Asamblea y debe ser aprobada. Además, reformas laborales que sean razonables. Ya están hablando de un código integral del trabajo. Bueno, pero, a ver, vamos a las medidas concretas. No sirve de nada hacer un código del trabajo si no se examina la situación caótica, gravísima del mercado laboral en el Ecuador. Vamos a tomar medidas que realmente contribuyan a darle cierta flexibilidad al mercado laboral para que puedan ser incorporadas una mayor cantidad de personas a eso. Eso es lo que el país espera, medidas concretas. No tengan miedo de contratar empleados por todo lo que significa la maraña jurídica. Pero eso, y además que cese la persecución. SRI, IES, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Ambiente, un hostigamiento permanente a los empresarios. Entiendo yo que es razonable que controlen el cumplimiento de las obligaciones. De hecho, la cultura del cumplimiento se ha ido enraizando en el país. Cada vez hay una enorme cantidad de gente que cumple con sus obligaciones, mucho más que antes. Pero no se pueden mantener las cosas en el plano de la persecución. Es decir, ¿qué es lo que el país exige? Medidas concretas. Y en el tema de la impunidad, que deshojemos las margaritas, que desenrollemos toda la madeja y que no solamente nos focalicemos en el vicepresidente de la República, sino en los que están inmiscuidos en estos actos de corrupción. Quiero hacerle una revelación. Hoy día voy a revelar 2 documentos sobre Mandariaco del año 2011, donde el estudio técnico contratado en México les dice, esa obra es técnicamente inviable. ¿Y por qué se hizo? ¿Y para qué contrataron si no iban a hacer caso al estudio? Y 5 días después, otro informe que dice, si es que se hace cumpliendo lo que los altos mandos disponen, esa obra va a representar sobrecostos y retrasos. Efectivamente lo que ha sucedido. Ese es un caso que yo le voy a entregar esos documentos a la Comisión Anticorrupción, si es que ya no los tiene, a la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, pues no a la Comisión Anticorrupción de los correístas, ¿no? Para que estas cuestiones efectivamente sean analizadas, porque si es que realmente nosotros hacemos un seguimiento de todos estos casos, muy probablemente la responsabilidad puede llegar hasta un ático en Bélgica. Usted habla de varios temas, pero también habla de que hay que deshojar margaritas, analizar todos quienes son culpables y no apuntar a nadie en específico o en especial. Pero, ¿qué pasaría? Usted fue candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál debería ser la labor actual del señor Glass? Con funciones, sin funciones. Y él dice que si le destituyen a él, deben destituir al presidente porque fueron electos en binomio. Bueno, esas expresiones ya son porque hay una disputa entre Moreno y Glass, y nosotros cometeríamos un error tomando partido en esa disputa. Ese es un tema que ellos verán cómo lo resuelven. Al Ecuador le interesa un bledo la disputa entre Moreno y Glass.
Lo que le interesa al Ecuador es la transparencia, que se sancione a la gente, que se le despoje de la fortuna mala vida que algunos de ellos han obtenido. Yo les recomiendo a los señores del gobierno leer las redes sociales. Todos los días nos están publicando fotos de las mansiones que se han construido, de los vehículos de lujo que tienen. Del gobernador de Guayas o lo que sea. Y no solo eso, sino que todo el mundo sabe que antes eran, como dicen en nuestro, coloquialmente la gente, pata al piso, y que ahora tienen vehículos de más de $100,000. Es decir, eso le repugna a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que eso se sancione, que se establezca un precedente. Que se demuestre que ser inmoral y robarse fondos públicos tiene su sanción. No el éxito de amasar fortunas, de vivir como reyes, sino ellos deberían pagar y devolver lo que robaron. Y eso además contribuirá a recuperar un clima de confianza en los personeros. Porque la gente que dice, chuta, otra vez a elecciones. ¿Y para qué a elecciones? ¿Qué es lo que dice la gente común? Les recomiendo al gobierno leer las redes sociales. Y no solamente de los afines al gobierno. Pero por supuesto. Es decir, hay muchas medidas que tomar. Insisto, no dejemos de embaucarnos por los juegos pirotécnicos, por este maquillaje. Porque resulta de que lanzan la noticia, vamos a retirar al embajador en Cuba, pero ha sido solo porque van a nombrar a otra, pues. El de Venezuela, además, es en paquete, Cuba, claro, Venezuela, Estados Unidos. Vamos a retirar al embajador de Venezuela y algunos con ingenuidad dicen, ya, qué bueno, esa es una medida en contra del gobierno de Maduro. No, pues están retirando un embajador, pero van a nombrar a otro. O sea, así de simple. Entonces, esa es la evidencia de los juegos pirotécnicos. ¿Cómo es posible que el gobierno de Moreno mantenga un silencio cómplice con la masacre que existe en Venezuela? O su cancillería hace declaraciones a favor. Con la crisis humanitaria que existe en Venezuela, con una canciller que nos avergüenza ante el mundo, haciendo declaraciones inapropiadas, condenadas por la comunidad internacional civilizada. Un gobierno que le da la espalda a una dictadura miserable y asesina como la de Venezuela. Es un gobierno que da muestras de que aquí las cosas no han cambiado en política internacional y muy bien nos daría tener una gran reforma en materia internacional y devolverle al servicio exterior la dignidad y el decoro que tuvo hasta antes del correísmo. Esas son las cosas que yo creo que dejan en evidencia de que aquí en el país nada ha cambiado. Y por eso nosotros insistimos y advertimos del peligro. Hay que guardar esta conversación, Claudia. Estoy advirtiendo desde ya del peligro inminente para el gobierno, porque yo soy un patriota. Cierto es que este gobierno nos ganó las elecciones de manera fraudulenta, pero ya, perfecto, nos ponemos a mirar las cosas para adelante. Y yo le advierto al gobierno lo que se le viene al gobierno. Si se mezclan la crisis política con la crisis económica, esa es una combinación explosiva. Si es que se dan señales contundentes para salir de la crisis política, va a existir un entorno más favorable para enfrentar la crisis económica. Cuando este país se vea abocado a darle cara, a encarar crisis económica y crisis política simultáneamente, las cosas van a ser mucho más difíciles para el gobierno de Moreno. Entonces, sí creo que hay que hacer un análisis mucho más allá y decirle a Moreno que no todos comemos cuento. Hay gente que cae en la ingenuidad, pero no todos comemos cuento y que sabemos muy bien lo que está pasando. ¿Cómo es posible que conspicuos miembros del gobierno de Correa sigan en funciones? A ver, he publicado en el Twitter hace 3 días, adelantándome a lo que ayer sucedió. Pregunté en el Twitter, ¿cuántos jueces correístas han salido de sus funciones? Y dije, los jueces correístas van a juzgar la corrupción del correísmo. Y ahí está. Ahí está. Los mismos jueces. El juez que hizo todas las maldades en el 30S, condenando a gente inocente, ahora es aparentemente el juez que le va a tocar enfrentar el caso de Jorge Glass. Esas son las cosas, o sea, no podemos seguir pretendiendo investigar la corrupción con los mismos jueces. Y yo demostré aquí mismo,
Contigo. La metí de mano en la justicia, con los puntajes en la mano. Demostré en un libro cómo de manera contundente, un libro que fue traducido sin que a mí me cueste un centavo al inglés por un instituto que fue distribuido a nivel mundial para demostrar cómo se metió la mano en la justicia, cómo jueces malversaron, no todos, porque ahí hubo gente correcta, hay gente también, no todos, pero hubo jueces que se favorecieron de una malversación de resultados. Estos jueces no tan claros están nuevamente tomando la justicia y van a tratar los temas más graves de corrupción. O sea, ¿cómo resolvemos el tema de la corrupción? Con los jueces correístas. A ver, dicho de otra manera, los jueces correístas van a juzgar la corrupción del correísmo. Es un contrasentido, pues, Claudia. Eso es un contrasentido. Eso nosotros no podemos admitir. Por eso le decimos al país, no caigamos en ingenuidades. Sigamos auspiciando y aplaudiendo los diálogos, por supuesto. Pero no se resuelven los problemas del país con diálogos. Los problemas del país se resuelven con medidas concretas. El drama de las familias pobres en el Ecuador, aparte de la miseria, del desempleo, del subempleo, de la violencia, es el tema de las drogas. Es decir, hay que tomar medidas drásticas, rápidas y que demuestren que existe realmente una lógica de cambio. Queremos agradecer a Andrés Páez. Él es muy claro al decir, saludo el diálogo, alabo la posición que ha tomado el presidente Moreno en dialogar y dar apertura a los diferentes sectores, pero al mismo tiempo debe tomar medidas económicas claras, demostrar que, como ejemplo que Andrés Páez pone, eliminar el famoso anticipo al impuesto a la renta, la salida, el impuesto a la salida de divisas y también generar nuevas normativas, quitar la famosa tabla de consumo mínimo de drogas que ha sido una lacra para el país, que muchos jóvenes, niños, adolescentes, mujeres están involucradas en el mundo de las drogas y demostrar con hechos fehacientes que no es parte de lo mismo cambiar las leyes necesarias como la ley de comunicación, porque una cosa es decir diálogo, pero mantener la misma normativa. El rato menos pensado, vuelven a sancionar a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Una serie de elementos que debemos analizar todos. Lo que dice Andrés Páez es: estemos pendientes, aceptemos el diálogo, pero cuidemos que este país, primero, no permita la impunidad. No es posible que siga existiendo. Él dice que va a apoyar esta ley del vómito prieto, para que los ladrones que se robaron los fondos públicos devuelvan lo robado, y una serie de elementos que debemos tener todos en cuenta. Evitar ser vislumbrados o deslumbrados por fuegos pirotécnicos y buscar que el país se enrume por donde debe estar. No mezclar. Él recomienda al señor presidente Moreno crisis política con crisis económica, que puede ser una bomba difícil de administrar. Gracias nuevamente a Andrés Páez. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos mañana, 7 de la mañana, Radio Sucesos, y 7:30 en Telesucesos, en este nuevo espacio que estamos hoy inaugurando. Nos vemos mañana. Con nuevas ideas y opiniones. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.